Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Rubén Sánchez, soy estudiante de Trabajo Social en la Universidad Uniminuto de Dios, Regional Soacha. En esta oportunidad les estaré contando mi experiencia en la práctica profesional, cómo ha venido surgiendo, cómo ha venido cambiando a través de este imprevisto que es la cuarentena. Mi proyecto de intervención con personas en condición de discapacidad es el uso de transporte público en Transmilenio. Yo trabajo en el área social, en el área de gestión social de Transmilenio. Nuestra labor, nuestra función es informar, socializar al usuario sobre las acciones realizadas por parte de Transmilenio en la comunidad. También así como asistir a diferentes encuentros comunitarios con las juntas de acción comunal, diferentes entidades de la alcaldía, pues para estar en presta atención a lo que la comunidad pueda requerir. Este proyecto surge de la necesidad de establecer acciones direccionadas a las personas con discapacidad que utilizan el transporte público, dado que se movilizan en promedio, según cifras de Transmilenio, a 2018, 3.345.107 usuarios al día. Esta población son 101.425 adultos mayores y 29.861 son personas con discapacidad, lo que nos damos cuenta que es un alto número de personas con discapacidad que ingresan al sistema. También nos damos cuenta que según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social del 2010, el porcentaje de mujeres que ingresa es mayor al de hombres, ¿sí? El de mujeres que ingresan con un 6.6%, al contrario, contraparte, un 6.2% con los hombres. El diagnóstico surgió a partir de una recolección de datos de unas entrevistas semiestructuradas que se realizaron en un evento en la alcaldía local de Ciudad Bolívar, ahí cerca al Tunal, donde había un evento de discapacidad y pues se aprovechó el evento para poder comunicarnos con las personas y hacer el acercamiento previo. A partir de estas entrevistas las entrevistas se realizaron a personas con discapacidades diferentes, visuales, auditivas, físicas, para identificar qué problemáticas se les presentaban en el transporte público, identificar cuáles eran de primera mano, cuáles eran sus percepciones a raíz de la cultura ciudadana que tienen las personas. Entonces, a partir de ese diagnóstico nos dimos cuenta que el uso del transporte, ellos utilizan en un 64%, se desplazan por una cita médica, en un 25% a unos aspectos personales, vueltas en general, y a un 11% a trabajar o a estudiar. Sí, también encontramos que las dificultades de las personas con discapacidad son diferentes, varían según la discapacidad y también varían según la percepción de las personas. Pero encontramos que en un 59% la mayor queja de las personas es la cultura de las personas, la cultura del otro, que la persona cuando llega a ingresar a un bus, inclusive viéndolo en una silla de ruedas, con un palo podotáctil, con muletas, aún así los empujan, aún así no les permiten el ingreso. Entonces nos damos cuenta que el 59%, su mayor queja son la cultura ciudadana, no hay cultura. El 23% se queja de la infraestructura. Dice que Transmilenio le falta bastante infraestructura para estar apta para las personas con discapacidad. Indican que el 10% son la atención de los funcionarios de Transmilenio, y el 9% nos indica que un gran problema es el flujo del bus, la ruta, la frecuencia. La propuesta de intervención parte del diagnóstico, donde nuestro objetivo general es fortalecer la inclusión social de las personas con discapacidad en la localidad de Ciudad Bolívar dentro del sistema de transporte público integrado Transmilenio. ¿Por qué decimos integrado Transmilenio? Porque el sistema integrado de transporte público parte de muchos componentes. Parte del componente troncal, que el componente troncal viene siendo lo que llamamos comúnmente Transmilenios, que son los rojos, que esos son el componente troncal. Parte del componente zonal, que el componente zonal son los buses azules, que nosotros generalmente llamamos SIT, pero el componente zonal
parten 4, que es complementario, especial, alimentador y urbano. Entonces, también parte de otro complemento del transporte integrado del sistema integrado de transporte público, el Transmicable, que viene siendo el cable aéreo de Bogotá. Entonces, nos damos cuenta que son diferentes modalidades de transporte unidas en una sola. ¿Listo? Nuestros objetivos específicos es sensibilizar a los usuarios de Transmilenio sobre las actitudes que generan exclusión o segregación en el sistema integrado de transporte público, para mejoramiento de las condiciones de adaptabilidad de las personas en condición de discapacidad. ¿Listo? ¿Por qué vamos a realizar esto? Porque es muy bueno, digamos, que las personas en condición de discapacidad o con discapacidad tengan claro sus deberes, sus derechos, cómo pueden ingresar, pero si nosotros no sensibilizamos al usuario, que es el que comparte con estas personas, pues un día a día, el que comparte el ingreso al bus, no estamos haciendo nada, o sea, nos toca sensibilizar también al usuario directamente. ¿Listo? Otro objetivo específico es propiciar espacios de reflexión de los usuarios por medio de obras de teatro, coros y demás estrategias artísticas desarrolladas desde las personas en condición de discapacidad, mostrando las diferencias entre integración e inclusión, mejorando de este modo su calidad de vida en el ámbito de movilidad. Nosotros, cuando hicimos el diagnóstico, nosotros le hicimos unas preguntas, le hicimos una pregunta a las personas con discapacidad de qué les gustaría aprender, qué talento les gustaría explotar, y pues nos encontramos con que ellos en un 52.6% les gustaría el teatro, ¿sí? En un 28.9% la música, en un 21.8% el arte, y en un 0.1% el canto. Entonces, como nos damos cuenta, el teatro es algo que ellos les apasiona, es algo que les gustaría explotar. Entonces, por eso buscamos realizar una obra de teatro en las estaciones de Transmilenio, donde generemos una sensibilización para que la gente entienda que la inclusión y la integración es por parte de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, no, es que ellos mismos se excluyen. No, es mentira, nosotros como ciudadanos somos los que segregamos las personas. Hay 3 propuestas en el plan de acción. ¿Listo? La primera propuesta son capacitaciones de agentes comunales en condición de discapacidad interesados en el tema, como una manera de asegurar la continuidad del trabajo a realizar. ¿Listo? Entonces, es trabajar fuertemente con presidentes de Junta de Acción Comunal, líderes comunitarios, presidentes de organizaciones, para generar unos muy buenos procesos donde ellos, pues obviamente tienen que estar interesados en el tema de discapacidad. ¿Para qué? Para que ellos en sus organizaciones, en sus juntas de acción comunal, continuemos con este trabajo, porque este trabajo no es de 6 meses, un año, no, es un trabajo bastante arduo si se quiere ver un fruto para generar, digamos, más adelante un segundo diagnóstico o generar una investigación donde nos podemos verificar que las acciones realizadas sí dieron una continuidad. Un segundo plan de acción es formar grupos de apoyo entre personas con discapacidad funcional y personas que no las padecen, a fin de que trabajen por mejorar las condiciones de vida de las poblaciones con discapacidad en las comunas. Ejemplo, podemos trabajar las personas con discapacidad funcional y con sus cuidadores. Entonces, partiendo de esos trabajos en mancomunados con la comunidad, ellos ya pueden replicar los proyectos en sus microterritorios. Un tercer plan de acción son acciones de intervención hacia la sensibilización comunitaria en torno al tema de discapacidad con población inmersa en esta problemática. Entonces, es generar unas sensibilizaciones donde las mismas personas con discapacidad sean las que generen esa sensibilización. Claro, yo como profesional yo puedo generar una sensibilización y puedo generar una charla hacia una comunidad, pero qué mejor que haya un empoderamiento a partir de estas personas y ellos generen sus mismos procesos. Llevándolo un poquito más a la realidad, ¿cómo ha cambiado el proyecto a partir de la cuarentena, de la pandemia viral? Se está generando pues todo el proyecto, un marco teórico, un marco conceptual, todo el proyecto se está generando, el apoyo por parte de la universidad está, el apoyo por Transmilenio, ente distrital está,
Lo que sucede es que como necesitamos reunirnos con la población, no podemos hacerlo por la cuarentena. Entonces, Dios quiera, el otro semestre ya vamos a poder realizar este proyecto concreto, y lo bueno es que va a haber una trazabilidad porque no va a quedar en que se termina mi práctica y hasta ahí. No, gracias a Dios yo puedo continuar en mi trabajo debido a que mi jefe me dio la oportunidad y me dijo que íbamos a continuar con el proyecto. Entonces es un proyecto que Transmilenio va a abanderar, va a empoderarse y apropiarse para que las personas con discapacidad tengan una mejor accesibilidad y un mejor traslado dentro del sistema de transporte público. Pues es nuestra labor como gestores sociales de llevarle los recursos para que las personas también tengan toda esta facilidad. Un abrazo, éxitos y bendiciones en la práctica de cada uno.